¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Luis Gabasup, investigador independiente en ciencias sociales y consultoría desde 1990. Escribe para los portales Aporrea y 15 y Último. Además mantiene un programa de radio por internet. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Gracias, Oscar, por la invitación. Un placer verdaderamente estar acá y un saludo pues a la prestigiosa audiencia de tu programa y de Globovisión. El presidente anunció un conjunto de medidas económicas. Eso ha generado un clima de expectativas positivas en la sociedad venezolana. Una sociedad que está demandando respuestas y soluciones y no tanto buscando culpables. Te quería preguntar si estamos en presencia de un viraje en políticas económicas, de un golpe de timón en el terreno económico. Sí, Oscar, es bien interesante tu pregunta. Realmente el programa de estabilización económica, crecimiento y prosperidad que ha emprendido el gobierno nacional desde el 20 de agosto reúne características muy interesantes. Yo no hablaría de un viraje como tal, porque la política, digamos, del gobierno sigue siendo la misma en el sentido de la construcción o la orientación de la sociedad hacia la construcción de un modelo socialista alternativo al capitalismo, de la manera como esto pueda históricamente llegar a concretarse en el futuro. Fíjate que se mantiene toda la estrategia, el modelo redistributivo, de redistribución social de la riqueza, que es muy característico de la revolución bolivariana y que no cuaja dentro de un modelo o de un viraje hacia el capitalismo o hacia una visión, digamos, que tenga otra direccionalidad. También se mantiene todo lo que es el sistema de comunas, se sigue impulsando la organización popular, la producción desde las bases, la autonomía en ese sentido de las bases populares para generar la satisfacción de sus propias necesidades. Pero hay como un énfasis en el sector privado, en apostar también a una participación fundamental del sector privado en la recuperación del crecimiento económico. Sin duda alguna, Oscar, yo pienso que siempre lo ha habido la intención, y de hecho está plasmado en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la participación del sector privado, solo que evidentemente en conjunción con la intervención del Estado en aquellas áreas y en aquellas esferas de la política económica y de otra índole que el Estado tenga bien intervenir. Sin embargo, sí, obviamente se observa que el Ejecutivo ha analizado bien la situación económica del país, la realidad, las consecuencias de esta terrible guerra económica a la que hemos venido siendo sometidos. Ha reconocido algunos problemas. Ha reconocido algunos problemas de fondo, algunos problemas fundamentales como digamos, el problema de la desestabilización o la inestabilidad del sistema cambiario que tenemos acá en Venezuela y cómo con mayor apertura, con mayor libertad cambiaria se puede tratar de ir estabilizando esa situación. También algunas políticas macroeconómicas muy puntuales, como por ejemplo el reconocimiento del impacto del déficit fiscal en la inflación, superando un poco la disquisición teórica en relación a si la teoría monetarista es o no es válida, que en realidad esto no responde a esa cuestión de fondo, sino al reconocimiento de que es obvio que si en una economía tú no tienes medio de pago, no hay disponibilidad para pagar las cosas, pues por más alto que tú pongas el precio, nunca vas a poder recibir ese precio porque la gente no va a tener medio de pago para cancelártelo. A eso se refiere el hecho de que exista excedente de liquidez en la economía. O sea, cuando hay medio de pago suficiente, los empresarios pueden poner los precios que quieran, elevarlos siempre en función de la disponibilidad de medio de pago que haya, de la liquidez en circulación que haya. El reconocimiento de esto y de que el déficit, digamos, el financiamiento del déficit fiscal es una fuente importante de liquidez en la economía, pues obviamente trae aparejada la medida lógica de tratar de controlar eso, de estabilizar por la vía de la demanda. Pues el problema de controlar los precios puede ser o de estabilizar los precios por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta es obviamente aumentando producción, abasteciendo, aumentando la cantidad de bienes y servicios disponibles en la economía. Eso obviamente tiende a estabilizar los precios. Pero si por el lado de la oferta no puedes solucionar el problema, pues te tienes que ir necesariamente por el lado de la demanda, que es contrayendo
la demanda, contrayendo la posibilidad de las personas de pagar esos precios, ¿no? Eso tiene varias implicaciones. Una de ellas es el riesgo de generar más recesión, por ejemplo, ¿no? Porque ya de por sí, Oscar, la liquidez en bolívares en Venezuela es bastante restringida, producto de la hiperinflación. Con cifras del 10 de agosto, publicadas por el Banco Central de Venezuela en su portal, en Internet tenemos, por ejemplo, que toda la liquidez, es decir, la masa M2 existente en ese momento, al 10 de agosto, en Venezuela se recogía con 500 millones de dólares. Solo con 500 millones de dólares tú recogías toda la liquidez en circulación. Entonces, realmente, digamos, comparativamente, la liquidez existente es más bien poca, es más bien reducida. Exacto. En este momento, ¿no? O sea que las medidas van en la dirección correcta. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Luis, si las medidas van en la dirección correcta y cuál es el punto clave, la política clave, la decisión fundamental o el talón de Aquiles de esta estrategia esta estrategia económica que ha lanzado el presidente Maduro. Sí, Oscar, es evidente que las medidas van en la dirección correcta. Primero, para recuperar el poder adquisitivo del trabajador. Recuerda que en Venezuela habíamos llegado a la situación insólita de que el sueldo mensual, el salario mensual de un trabajador equivalía a una chupeta bom bom bum. Una chupeta bom bom bum ya te costaba entre 4 y 5 millones de bolívares. Más allá de eso, de recuperar mínimamente el poder adquisitivo del salario, que además es básico para el desarrollo de cualquier economía, porque sin un nivel mínimo de demanda, pues la producción no va a crecer. Estamos hablando de cifras que han sido anunciadas públicamente por las cámaras de industriales de Venezuela, de que el parque industrial está al 22%, funcionando al 22% de su capacidad instalada. Obviamente, para tú reactivar eso necesitas demanda, y para reactivar la demanda necesita el trabajador recibir un salario que pueda gastar en la economía para comprar bienes y servicios e incentivar el volumen de producción, que digamos que la decisión del empresariado no sea que todo ese aumento o esa demanda se vaya por elevación de precios, sino que genere un aumento en el volumen de producción, ¿no? Pero los niveles de producción se mantendrán limitados, muy limitados por algún tiempo. El aumento salarial, existe la preocupación de que tenga un impacto todavía más fuerte sobre los niveles de inflación. Mira, es previsible y ya de hecho está ocurriendo, porque en una economía tan monopólica, de tanta concentración de mercado como la que tiene Venezuela, el monopolio fija precios y cantidades a voluntad. Y siempre va a tender a fijar el máximo precio posible e inclusive a destruir. Una característica del monopolio es que destruye incluso lotes de producción. Entonces, evidentemente, mientras esto siga siendo así, pues obviamente es difícil que cualquier estrategia que utilice cualquier gobierno para tratar de reanimar o reactivar las fuerzas productivas ocurra. ¿Qué pasa en Venezuela? En la medida en que estos monopolios oligopolios tengan suficientes divisas, ¿no? Acceso a divisas, digamos, y además en términos bastante accesibles, es decir, divisa barata, para proveer a la fuga de capitales una buena parte y algo que le sobre para traer las materias primas, insumos, partes, piezas y componentes para la producción, pues en esa medida se abastece la economía. En la medida en que no haya acceso a estas divisas baratas, pues se tranca el aparato productivo y tenemos la situación que estamos observando. Eso nos lleva al financiamiento. Eso nos lleva al financiamiento del modelo, es decir, de dónde van a salir las divisas necesarias para soportar los niveles de producción y elevarlos para satisfacer una demanda que, de acuerdo a los aumentos salariales, va a ir en expansión. El gobierno revolucionario está apostando a que las divisas salgan de los inversionistas. Está apostando a que salgan de los inversionistas, está generando, ya de hecho la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley de inversiones extranjeras muy atractiva con muy liberal, garantías suficientes de seguridad jurídica, de generación de confianza, etcétera, de garantía de repatriación de dividendos. Eso es positivo. Eso es positivo en el sentido de atraer capitales, ¿no? De atraer capitales. El socialismo, hay un amigo, Víctor Álvarez, que dice que el socialismo necesita del capitalismo para construirse.
Bueno, el propio Marx decía que la vía al socialismo se construye sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. El problema es que en Venezuela no tenemos ese desarrollo de fuerzas productivas capitalistas. Es decir, aquí la burguesía no es una burguesía industrial, eso lo sabemos, es un tema histórico que no vamos a tocar en este momento. Pero efectivamente, atrayendo capitales de inversión extranjera directa, atrayendo, digamos, proveyendo ahorros importantes y generación de divisas adicionales con la medida que se va a tomar de la gasolina. También todo el tema de las inversiones en PDVSA, muy importante para recuperar los pozos medianos y livianos, con inversiones también extranjeras en asociaciones estratégicas o en empresas mixtas, no sé qué modelo se vaya a estar empleando allí. El acuerdo que logró el ministro Serpa en China de un financiamiento fresco por una línea de 5.000 millones de dólares que va a ser entregada por partes, pero específicamente para recuperar producción en PDVSA. Bueno, toda la continuidad de los motores más estratégicos en lo inmediato para generar divisas como el arco minero del Orinoco, la explotación del oro, del coltán, de otros minerales estratégicos. Todo eso va sumando en fuentes de generación de divisas. En mi criterio, Oscar, en el corto plazo son insuficientes para sostener, para financiar, sustentar la médula de todo el programa de recuperación económica, que es el anclaje del bolívar soberano al petro y del petro al barril de petróleo, al precio del barril de petróleo en la cesta, de la cesta venezolana. Ese anclaje hasta este momento es un anclaje contable. Se va a comenzar a ofertar el petro en octubre a través del DICOM. No sabemos exactamente qué características vaya a tener eso, pero obviamente siendo un criptoactivo, una criptomoneda, va a tener que ser su lanzamiento y su instrumentación a través de la blockchain. Tú has dicho específicamente que el petro va a ser la herramienta clave para lograr la estabilidad y el crecimiento económico. ¿Cómo explicar eso? Pues, en general la mayoría de los venezolanos no entiende cómo va a operar el petro. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Seguro. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Luis, has insistido mucho en que la herramienta clave va a ser el petro para lograr la recuperación de la economía venezolana. ¿Cómo se come eso? Sí, el petro, antes que nada, Oscar, debemos entenderlo como lo que es, un instrumento financiero. ¿Ok? El petro está dentro de la esfera de la economía que hace a las finanzas, no la que hace a la economía real, productiva, de recursos materiales, de trabajo, de capital. Es financiero. Ahora, para que la gente se haga una idea, la economía mundial, el grueso, la parte fundamental de toda la riqueza que se genera en la economía global es financiera. La clave para que el programa de recuperación económica funcione es que haya oferta de divisas, que haya medios para efectuar importaciones en el país, importaciones de bienes de capital, importaciones de materias primas, insumos, partes y piezas y componentes para la producción. Si no existe esto, ¿verdad? En una economía hiperdependiente de importaciones como la nuestra, es imposible que exista ninguna reactivación, ninguna recuperación económica, sobre todo por los niveles de desinversión, de falta de mantenimiento, etcétera, a los que hemos llegado hasta este momento. ¿Qué ocurre? ¿De dónde van a salir esas fuentes de financiamiento para la importación, esas divisas necesarias, en la forma que sea? Bueno, el Estado venezolano, y así fue clasificado o catalogado por la agencia Dagón China, que es la calificadora de riesgo más importante del mundo, porque está asociada a la economía más grande del mundo, que es la economía china. Esa agencia calificó al petro como una estrategia genial, como una genialidad. Eso lo vimos. La Asociación de Criptomonedas de Rusia condecoró, le dio una condecoración, un símbolo muy meritorio, al petro como estrategia de criptomoneda por ser la primera criptomoneda estatal que iba a ser emitida. El presidente Trump sancionó que quizás es lo que más avala al petro. O sea, en la reacción del enemigo, ¿no?, del contrincante, es inmediatamente al día siguiente que el petro sale o es anunciado. Pero eso también ha tenido un impacto en contra. ¿En qué consiste la sanción? La sanción consiste en bloquear o impedir o evitar que el petro surja con fuerza como una criptomoneda
igual que el modelo de criptomonedas de otras como el Bitcoin, el Ethereum, etcétera, bloqueando la posibilidad de que el petro pueda ser transado en los mercados internacionales, en las exchanges. Y proveer las divisas necesarias. Exactamente, o sea, que tú con tu petro puedas cambiarlo por dólares, por yuanes, venderlo, cambiarlo por un Bitcoin, como se hace todo el juego de ese gran juego financiero que es el mundo de la criptomoneda. Le prohibió expresamente a las exchanges, a las más grandes y más importantes exchanges de criptomonedas, que negocien con el petro. Si lo hacen, están sujetas a un bloqueo, una persecución penal y una sanción severa por parte de los Estados Unidos. Igualmente, todas esas exchanges que se relacionan de una u otra forma con Estados Unidos y que utilizan necesariamente o dependen del sistema SWIFT para poder utilizar o hacer las transacciones bancarias, las transferencias y convertir, depositarte los dólares, etc. Entonces se le dificulta el trabajo. ¿Cómo hacer viable entonces el petro? Existen en el ecosistema, la criptomoneda como tal es un activo financiero y un sistema digamos, un mecanismo para sortearse justamente el sistema financiero internacional, el control de las bancas centrales, el control de las autoridades financieras y monetarias internacionales y nacionales. Si la criptomoneda está diseñada para eso, es una moneda en lo oculto, es una moneda que sirve para eso. Entonces existen mecanismos en el ecosistema de criptomonedas para sortearse todos esos bloqueos, bien sea apoyándose en exchanges euroasiáticas, por ejemplo, de aliados estratégicos de la República, como pueden ser Rusia, Turquía, China, Irán misma, etcétera. Es decir, en ese mundo euroasiático en general existe la posibilidad de hacerlo. Y además existen caminos verdes con estrategias de financiarización que permiten mantener oculto el procedimiento a través del cual se transa la criptomoneda y sortear o evadir cualquier intención de Washington de controlar esto. O sea que la fórmula está, no es que sea fácil. Eso pienso yo, es una de mis hipótesis, es lo que ha incidido también en todo lo que se ha demorado el petro en poder salir realmente al mercado, pero básicamente el petro tiene que tener un valor de mercado, más allá de un mero valor contable, un valor de mercado, y al mismo tiempo este valor ser sostenible en el tiempo, es decir, que por lo menos no caiga por debajo de ese valor, sino que al contrario se mantenga o incluso capitalice y aumente su valor en el mercado. La confianza es importante, pero la confianza siempre va relacionado a riesgo y rendimiento. Si tú tienes una opción que tú sabes que bajo un determinado riesgo te va a generar un determinado rendimiento, cualquier actor económico toma una decisión racional, ¿no? Eso es básico en economía. Entonces, la confianza también está en función de la rentabilidad que te genera. Lo que sí es un factor importante es el sabotaje político. Es decir, los agentes económicos en Venezuela, la burguesía en general, está muy politizada y ha planteado el problema económico en unos términos ideológicos. Entonces la racionalidad ya no es económica. Por algo que pueda ser incluso rentable y un buen negocio, no lo haces porque crees que favorece al gobierno bolivariano y con eso estás ayudando al régimen chavista y entonces actúas de esa manera. En ese sentido sí, pero afortunadamente el petro y el mundo de la criptomoneda no está restringido a la burguesía venezolana. El petro, al lanzarse a un mercado de criptomonedas, está abierto al mundo, a la comunidad mundial de inversionistas, y cualquier persona, si ve negocio en el petro, se va a meter en el petro. ¿Qué sentido tiene anclar el salario al valor del petro? Bueno, el sentido de eso es que el salario no pierda poder adquisitivo, ¿no? Y que anclarlo a un valor de referencia estable, de tal manera que no pierda poder adquisitivo ni el bolívar ni el salario. Pero el problema es que tanto el salario... Pero la hiperinflación... Exactamente. ¿No? El tema siempre va a ser el tipo de cambio. O sea, si tú no logras con el programa de recuperación económica estabilizar el tipo de cambio, ¿verdad?, se te viene abajo el programa. ¿Por qué? Porque una base fundamental de fondo es que los precios de la economía venezolana, los precios internos, sean equivalentes a los precios internacionales de la región. No solamente el de la gasolina, sino todos los precios de los bienes y servicios. ¿Qué ocurre? Si tú llegas a eso en términos de dólares, en el momento en que el dólar vale 60 bolívares por dólar y ahí tienes tus precios nivelados a nivel regional y logras mantener el tipo de cambio estable, está listo, ya lograste mantener ese equilibrio y efectivamente ya no hay incentivo para el contrabando de extracción, ya no hay incentivo para la bicicleta cambiaria, etcétera, ¿no? Pero si la moneda se te deprecia, a pesar de que hayas logrado precios internacionales, automáticamente los precios vuelven a hacerse más competitivos en la economía venezolana. Es decir, los precios internos se abaratan en relación a los externos y sigue
existiendo el incentivo para todos esos vicios. Entonces la clave es que tienes que estabilizar el tipo de cambio, no te puedes escapar de eso. Y para eso hace falta financiamiento. Para eso hace falta financiamiento. ¿Cómo se hace un paquetazo de ajuste macroeconómico neoliberal? ¿De dónde sale el financiamiento? Endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, línea de crédito con el Banco Mundial, acuerdos con las grandes corporaciones transnacionales para que traigan capitales por inversión extranjera directa. Ahora, fíjate, se habla mucho del plan real de Brasil, que esa fue la forma como Brasil salió de la hiperinflación y que el petro es algo equivalente y que por eso se lanzó como unidad de cuenta, algo parecido a como se hizo con el real en Brasil en relación al cruzeiro. Pero resulta que ese acuerdo funcionó porque hubo un pacto entre el Estado y la burguesía. El pacto fue que se iba a privatizar una serie de empresas del Estado, se le iba a dar a la burguesía, incluso Petrobras, la mitad de las acciones de Petrobras hubo que venderlas y privatizarlas. Si la burguesía no tiene ese tipo de acuerdo en Venezuela, y es difícil que lo tenga porque obviamente eso sería claudicar soberanía, sería claudicar una serie de reivindicaciones sociales para el pueblo que son casi que, bueno, son fundamentales para mantener la estabilidad social. Difícilmente pueda sostenerse una estabilización del tipo de cambio y digamos, una solución al problema de la hiperinflación sobre la base meramente de un anclaje contable entre el bolívar, el petro y el barril de petróleo, sin que existan este tipo de acuerdos con la burguesía. Entonces, la única forma es que el Estado tenga un músculo de divisas, tenga la posibilidad de atraer divisas hacia el mercado cambiario nacional y aumentar esa oferta. El petro es un mecanismo financiero ideal para lograr eso, ¿no? Entonces, la manera en que se logre va a depender de la manera como el Estado lo vaya instrumentando y que la gente pueda intercambiar su petro por Bitcoin, por dólares, por euros, por yuanes, es decir, obtener la divisa vía petro. Bueno, gracias Luis por este análisis situacional. Hasta pronto. Gracias, Oscar. Un placer. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.